Deuteronomio capítulo 15. Bien, a partir de capítulos atrás, desde el capítulo 10, 11 más o menos, decíamos de que Moisés está enseñando formas prácticas, por así decirlo, de cómo cumplir o de cómo aplicar esos 10 mandamientos que de por sí esta nueva generación ya lo sabía, ya conocía, y Dios ya se los había dicho nuevamente. Recordemos que Deuteronomio significa la palabra de Dios. No es una segunda palabra, no es una segunda revelación, sino es la misma palabra que Dios había dado al pueblo cuando se encontraba, ni bien había salido de Egipto y estaban en el monte Sinaí. Dios hizo llegar su palabra. Eso lo vemos registrado en el libro de Éxodo. Entonces Dios hace llegar su palabra. Ahí en el monte Sinaí también es escrito el libro de Levítico, ¿no? Toda esta serie de leyes, si se quiere decir, que Dios hace llegar a su pueblo, pero ahora han transcurrido aproximadamente 39, 40 años después y ellos están a punto de ingresar a la tierra prometida y Dios les vuelve a repetir su palabra, pero también considerando que son una nueva generación, son esa generación no perfecta, pero son esa nueva generación que de pronto... ah, que ha sido filtrada, por así decirlo, ¿no? Ya que los padres de muchos de ellos, por su incredulidad, murieron en el desierto. Entonces Dios está haciendo llegar su palabra nuevamente y Moisés, a partir de estos capítulos 10, 11, 12, 13, 14, que veíamos la semana pasada y ahora 15, y algunos capítulos más adelante, básicamente les está presentando situaciones específicas en los que ellos deben de plasmar o aplicar o practicar esos 10 mandamientos, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, vamos a ver una manera, así lo he titulado el estudio de hoy, una manera de cómo mostrar amor por el prójimo, pero de una manera práctica, ¿no? Porque a veces cuando decimos, nosotros mismos como cristianos, cuando decimos, hoy hay dos grandes mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si solo lo dejamos en eso, que es cierto, pero no vemos las maneras prácticas, cómo hacer realidad de eso, entonces todo está quedando solamente en teoría, ¿no? Lo mismo con los 10 mandamientos, ¿no? No robarás, no matarás, no te harás falsos dioses, todo lo demás, ¿se acuerdan? Pero hemos visto maneras prácticas como ellos debían de adorar a Dios, por ejemplo, de pronto quitando todo tipo de influencia externa en los pueblos enemigos. Pero hoy, en este capítulo, básicamente vamos a ver una manera práctica de cómo amar al prójimo, ¿sí? Entonces, y vamos a ver ciertos pasajes en todo el capítulo, cómo es que de manera práctica Dios va a demandar a su pueblo a que ame al prójimo. Ahora, lógicamente Dios les va a dar mandamientos, porque estos son mandamientos, no son sugerencias de parte de Dios. Este es como no sé si los que saben de estos temas legales o constitucionales, ¿no? La Constitución dice una cosa, ¿no? Eh, pero dice cosas generales, ¿no? Pero los abogados tienen su código civil donde desmenuzan cada uno de los artículos de la Constitución, ¿no? Entonces, de manera práctica en cada área. Lo mismo ocurre, ¿no? Los 10 mandamientos es una cosa, pero de manera práctica Dios ha instruido o instruyó a su pueblo de cómo aplicar esos 10 mandamientos. Y hoy vamos a ver una de esas maneras. Mira lo que dice. Entonces, del verso 1 al verso 6 vamos a ver la remisión de las deudas cada 7 años. Y quizás, si es que nosotros pretendemos evaluar esto de remisión de las deudas cada 7 años, podríamos pensar que es injusto. Se me fue el internet. Listo. Continuamos, entonces, mil disculpas, hubo un corte del internet por ahí. Decía, ¿no? Quizás si nosotros tratamos de entender estos versículos desde nuestra perspectiva actual y sin conocer el contexto del pueblo de Israel y en el contexto en el que fue dado, podríamos decir, qué injusto que es. No, ¿por qué tengo que hacer eso? Pero Dios sabe por qué se lo pedía a ese pueblo. Lógicamente no te lo pide a ti, pero sí podemos sacar principios, como siempre hemos dicho, de cómo nosotros debemos de actuar ante ciertas situaciones hoy en día, ¿correcto? Entonces, no lo tomes literal diciendo, oh, yo tengo que hacer eso sí o sí. No, porque Dios se lo dio a ese pueblo bajo un contexto. Entonces, el verso 1 al 6 va a hablar sobre la remisión de deudas cada 7 años. Vamos verso a verso, como nos caracteriza.
Cada 7 años harás remisión. Primero, cuando dice cada 7 años, es decir, al séptimo año. A este séptimo año también se le conocía como el año sabático. Y en el libro de Levítico especifica claramente que es un año sabático, ¿no? Un año sabático básicamente era un año en el que ellos, por ejemplo, hacían descansar la tierra, por ejemplo. Era un año en el que ellos no sembraban y la tierra producía naturalmente, pero básicamente era para la alimentación, más no podía, más ellos no sembraban como para poder hacer comercio y todo lo demás. Es decir, descansaban prácticamente cada seis años trabajaban y el séptimo año descansaban. De ahí viene la frase, ¿no? Cuando estamos sin chamba, a veces decimos, oye, ¿qué fue? Estoy en mi año sabático, dicen algunos, ¿no? O sea, pero de ahí más o menos se sacó eso, ¿no? Pero en realidad era un descanso que Dios les proveyó, no solo a ellos, sino también a la tierra, pero ese mismo descanso requería confianza, ¿no? Porque uno podría decir, pero yo prefiero trabajar para salir adelante, podría decir, ¿no? O sea, eh, pero Dios les estaba diciendo, tranquilo, confía en mí, yo voy a proveer. O sea, la tierra iba a dar frutos y para comer no iba a faltar. Sí, quizás para poder vender en grandes cantidades no iba a haber, pero eso también hablaba de que ellos debían de aprender a confiar en Dios, ¿no? ¿En quién está tu confianza? Y a veces Dios hace eso también, ¿no? Cierra ciertas puertas y de pronto nos mueve el piso, ¿no? Pero sobre todo nuestra confianza debe de estar puesta en Él, ¿no? Sobre todo nuestra confianza debe estar puesta en Él. Y si yo digo que mi confianza está puesta en Él, mi confianza tiene que estar puesta en su palabra, en lo que Él dice. Nuevamente, volviendo al texto, dice, cada 7 años harás remisión. La palabra remisión significa perdón, absolución, indulto. O sea, y si vamos a hablar de deudas, justamente que van a tenerlo entre el pueblo, justamente es como condonar una deuda, decir, ¿sabes qué? Ya no me debes. Y tú dices, ¿cómo? Eso no es justo. Bajo nuestra perspectiva, quizás no parece justo, pero Dios tiene sus razones por el cual Él se los está pidiendo. Y mira lo que dice, verso 2. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito, es decir, todo aquel que prestó, mejor dicho, ¿ya? Es un préstamo, todo aquel que hizo préstamo de su mano, con el cual obligó a su prójimo no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque dice, pero que es pregonada la remisión de Jehová. Eso es lo que Dios estaba disponiendo de que cada 7 años se haga una remisión. En el fondo el asunto no tanto era la remisión de aquel que prestó, sino Dios estaba redimiendo al pueblo. Es decir, todo aquel israelita que estaba cargado con sus deudas, no era es decir, no iba a estar cargado con sus deudas de por vida, sino cada 7 años se daba la oportunidad, como hoy en día quizás podríamos decir una palabra amnistía, ¿no? Algo así, ¿no? Donde se condonaba la deuda. Entonces dice, y el que prestó estaba obligado o tenía el deber para con Dios de ejecutarlo. Pues te decía, bajo nuestra perspectiva podría parecer injusto decir, oye, pero lo ideal es de que pague su deuda, pues no. Sí, eso es lo ideal, pero Dios está viendo mucho más allá. Ahora, en simples palabras, ¿quién les dio esas tierras? En el fondo del asunto, ¿quién es el dueño de esas tierras? Es Dios, porque literalmente Él les va a dar los títulos de propiedad de esas tierras y porque literalmente ellos no tenían nada cuando eran esclavos. Entonces no es tanto analizar la situación desde su burbuja y decir, pero ¿por qué tengo que perdonar? Sino ellos tenían que ver de que tiempo atrás ellos no tenían nada y todo lo que ahora tienen es porque Dios se los ha dado. Y ahora Dios les está diciendo cada 7 años, si es que hubiera alguien que está en deuda, alguien que sacó un préstamo de su hermano, se va a realizar la remisión de Jehová, es decir, cuenta cero. Y esto requiere confianza, ¿no? Pero vamos a ver más adelante, pero también trae bendición si es que ellos son obedientes. Y mira lo que dice el verso 3. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Es decir, al extranjero sí, va a seguir debiéndote. Si es que de pronto prestaste al extranjero, pero si prestaste a tu hermano, se refiere a uno que era del pueblo de Israel,
dice, perdonará tu mano. Es decir, conforme tú le diste, lo perdonarás. Ahora, uno podría también nuevamente decir, pero esto también no es justo, ¿no? Porque está haciendo acepción de personas. ¿Y qué hay del extranjero? Recordemos algo, a la luz del Levítico y de toda la palabra de Dios. El año sabático no solamente era la remisión de deudas, el año sabático la gente, Dios dispuso de que las tierras no se trabajen, es decir, no había chamba, no trabajaban. Y lo que la tierra generaba era solo para qué? Para comer. Entonces, ¿cómo podía este año pagar aquella persona su deuda si Dios está diciendo, no lo vas a trabajar tu tierra? Entonces Dios está haciendo descansar la tierra, pero al mismo tiempo Dios está tratando con el corazón de ambos, tanto del que debe como también del que ha prestado. Dios está trabajando con su corazón y está apuntando un poco más allá, a que él pueda mostrar esa generosidad que Dios tuvo con él. Porque para que esa persona pueda haber tenido la capacidad adquisitiva de prestar a su prójimo es porque ha sido bendecido por Dios. Y ahora Dios le está diciendo, perdona a tu hermano. Pero uno dice, pero ¿por qué no al extranjero? Al extranjero no se le prohibió no trabajar el año sabático. El extranjero podía seguir haciendo su comercio y todo lo demás porque no era parte del pueblo. El que descansaba y no podía trabajar las tierras era el del pueblo Israel. Por tanto, es el que no tenía la capacidad adquisitiva para poder pagar su deuda. Entonces, Dios está de alguna manera disponiendo que sea así. Entonces dice, del extranjero demandarás el reintegro de lo que te debe, porque él sí va a estar trabajando, tranquilo. O sea, para él no hay año sabático. El año sabático es para el pueblo. Entonces, está descansando la tierra, el que debía está descansando de ese yugo, de su deuda que se hizo de alguna manera, pero también el que prestó está teniendo la oportunidad de confiar y creerle a Dios, en que Dios va a bendecir esa actitud que este hombre que prestó, esa actitud que él va a tener para decir, te perdono la deuda, Dios lo va a bendecir. Mira, dice el verso 4, para que así no haya en medio de ti mendigo. La palabra mendigo era como, hoy en día quizás de alguna manera requiere otra connotación como el que va y pide, ¿no? Pero está muy relacionado a pobreza. Pero la palabra mendigo era pobre crónico, es decir, aquel que está en una pobreza de la cual no puede salir. Básicamente sería un mendigo. Entonces Dios, de esta manera, al hacer que las cuentas, las deudas que ellos tenían, vuelva a cero, lo que está haciendo es justamente eso, ¿no? Preveyendo de que no se formen mendigos crónicos, es decir, pobreza crónica en el que digas, ya fui, no tengo cómo pagar y de por vida seré pobre. No, mira lo que dice, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te dará por heredad, para que lo tomes en posesión. Y Dios le recuerda, le dice, y yo voy a bendecir la tierra. Y cuando Dios bendice la tierra, o sea, van a verse beneficiados tanto el que prestó como aquel a quien están condonando la deuda o a quien están perdonando la deuda. Todos se van a ver beneficiados y Dios está haciendo de alguna manera una promesa de así erradicar la pobreza crónica o la pobreza de por vida. Verso 5 dice, no, 6, 5. Si escuchares fielmente la voz de Jehová, esta es una condicional, ¿no es cierto? Pues porque está condicionando, dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir, no dice los mandamientos, sino que dice, estos mandamientos que yo te ordeno hoy, o sea, específicamente lo que les está pidiendo, que perdonen la deuda. Entonces, esta es una condicional, le dice, si tú escuchas fielmente la voz de Dios para guardar, la palabra guardar es atesorar a tal punto de cumplirlo, de practicarlo, y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, verso 6, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrás dominio. Esa será una especie de frase de decirle, serás prosperado, ¿no?
llegarás a un punto en que tendrás un poder adquisitivo. Y le está hablando al pueblo. Y le está diciendo, si tú prestas atención y obedeces lo que yo te estoy diciendo, vas a ser bendecido como pueblo. Pero requería obediencia, requería disposición. Es difícil perdonar una deuda, ¿no? Si los que alguna vez, algún momento te han fallado, es difícil perdonar una deuda. Pero bajo el contexto que le estamos viendo, Dios les ha dado la tierra prometida, les ha dado la tierra donde fluye leche y miel, y les está prometiendo seguir enriqueciendo, seguir bendiciendo esa tierra, pero al mismo tiempo le está diciendo, no permitan que se formen pobreza extrema o pobreza permanente o pobreza crónica en medio del pueblo. Dios está velando por todos y para ello está tocando y apuntando al corazón de los que de alguna manera tienen mayor poder adquisitivo, quizás por su diligencia, quizás por sus talentos en los negocios, pero le está diciendo, pero también considera al pobre. Y voy a disponer de un año en el que tú perdonarás la deuda. Entonces, si Dios está diciendo que les va a bendecir, que va a proveer y que la tierra va a seguir siendo fructífera, no había mucho que pensarlo, ¿no? O sea, no había mucho que pensarlo. Y de esa manera Dios les está diciendo, de esa manera no va a haber mendigo en medio de ti. Si de pronto el que menos anhela vivir en un país, por ejemplo, hoy en día, ¿no? En un país donde no haya pobreza, ¿no? O sea, y el famoso algún momento, ¿no? Ni siquiera el sueño americano, porque hasta en Estados Unidos hay pobres. Pero ¿te imaginas vivir en un lugar donde no hay pobreza? Y si no hay pobreza, entonces las cosas como que marchan bien, ¿no? Somos bendecidos todos, por así decirlo. Entonces Dios de alguna manera le está diciendo a este pueblo, si tú eres obediente en todo lo que te estoy diciendo, se va a erradicar la pobreza. La pregunta es, ¿se llegó a cumplir? La historia nos va a decir que no fue así, pues no. Y no fue así no porque Dios falló, sino no fue así porque el pueblo no confió en Dios. Y justamente rompió mucho de estos principios prácticos o ordenanzas prácticas en el que Dios les estaba demandando cosas, como por ejemplo hacer descansar la tierra. Una de las cosas que el pueblo no cumplió fue hacer descansar la tierra el séptimo año, el año sabático. Tanto así que Dios, por el pecado que tuvo el pueblo, años más adelante, va a hacer descansar esa tierra. ¿Sabes cuánto tiempo? 70 años lo va a hacer descansar. Cuando manda extraditado a todo este pueblo, a Babilonia, a Asiria, y por 70 años la tierra de Israel, Canaán, va a descansar. ¿Por qué? Porque el pueblo no confió en Dios, sino en su autosuficiencia, en sus propias fuerzas, en sus propias alianzas, y no obedeció los preceptos de Dios. Y hicieron, entre todo el pecado, idolatría y todo lo demás, uno de los pecados que ellos cumplieron, no cumplieron con el año sabático, no cumplieron con el perdonar la deuda y todo lo demás. Entonces Dios va a decir, bueno, mis bendiciones primero tenían una condición, si tú obedeces. Como no obedeciste, se van cautivos 70 años. Y eso nos va a contar la historia, el libro de los reyes más adelante. Entonces, una manera práctica, ¿cómo el pueblo de Israel podía mostrar amor al prójimo? ¿Cómo era? Condonando la deuda el año sabático. ¿Eso se aplica hoy en día a nosotros? No, definitivamente no, porque no estamos, uno, en que no estamos en ese contexto. Esto fue dado en un contexto en el que Dios le está dando tierras y todo lo demás, pero podemos rescatar el principio. En algún momento quizás nos hemos hecho una deuda o quizás hemos prestado a alguien, entonces también de alguna manera reconsiderar y evaluar, yo no estoy diciendo, no te sientas obligado tampoco a hacerlo, pero reconsidera, evalúa si de pronto Dios, y ponlo en oración, si de pronto Dios te dice, hey, condona la deuda, quita ese yugo sobre tu prójimo, sobre tu hermano, ¿no? No es una obligación, no es una ley, pero sí podemos considerar y decir, Señor, ayúdame a tomar una decisión en cuanto a esto, porque no estoy tranquilo yo, tampoco está tranquilo mi prójimo, ¿no? Y evaluando la situación, ¿no? Si ves que de pronto las condiciones, la situación de tu prójimo no le da, por más que él intenta y hace por querer pagarte la deuda, y si de pronto Dios pone paz en tu corazón, condona la deuda, perdona la deuda, pero no lo veas como una ley, pero sí ponlo en oración para con el Señor. ¿Ven? Versos 7 al 11 va a dar otro mandato de ser generoso con los pobres, ¿ya? Dice,
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, y un alto aquí, ¿no? Uno podría decir, total, ¿no les ha dicho que no va a haber mendigo? Sí, pero justamente Dios también sabía de que muchos no obedecerían su palabra y por ende muchos no perdonarían la deuda y por ende habría pobres menesterosos en medio del pueblo. O sea, no porque Dios fallaría, sino que Dios sabía de todas maneras en su omnisciencia que iba a haber personas que no iban a cumplir estos mandamientos y que iba a ser una realidad futura de que iba a haber menesterosos, pero aún así Dios provee nuevamente otra ordenanza, otro principio para poder lidiar con la pobreza en medio de su pueblo y dice, en la tierra que Jehová Dios te da, no endurezcáis tu corazón, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y nuevamente Dios está apuntando a su pueblo y animando a su pueblo y exhortando a su pueblo y ordenando a su pueblo que sea generoso. Hoy en día podemos resumir eso, ser generoso, es decir, ver por la necesidad de los demás. 8. Si no, muy por lo contrario, dice, más allá de endurecer tu corazón, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si no, abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Por ahí alguien leyó un proverbio fuera de contexto y dijo, prestar es pecado. No, o sea, si leemos con calma ese proverbio, o también está en Éxodo, Dios no dice no prestes, o sea, no dice eso, sino lo que dice que no saques ganancias injustas a base del préstamo, aprovechando la necesidad de tu prójimo, que es distinto. El prestar no está mal, o sea, el prestar y si tiene que ponerle un interés simbólico, pero no injusto, no aprovechador, puedes hacerlo, porque el dinero es parte de un producto, ¿no? Es como que yo tengo una tienda y vendo algo, no voy a venderlo pan con pan, como decimos. Puede ser, ¿no? Pero sí, debemos de tener cuidado de no estar de pronto lucrando con la necesidad de mi prójimo. Y es una línea bien delgada, pero no por ningún lado la Biblia prohíbe no prestar. Y acá mismo Dios está diciendo, si no abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite, es decir, tienes que ser generoso ante el menesteroso. Y eso le estaba diciendo nuevamente a quién? A su pueblo. Verso 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo en el de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se cortará y se te contará por pecado. Y mira, es interesante, ¿no? Dios conoce cómo iba a poder, porque el ser humano es astuto en querer sacar, como dice, ¿no? La vuelta a lo dispuesto por Dios, ¿no? Siempre está buscándole los vacíos legales, entre comillas, ¿no? Entonces podría decir, ¿no? Pero ya el próximo año es año sabático, si lo presto justo el próximo año cae año sabático y ya fui, ¿no? Porque voy a tener que perdonar. Ah, entonces mejor no le presto que viva su pobreza, pues. El pueblo de Israel no podía tener ese pensamiento y Dios le está previniendo, está diciendo, cuidado con tu corazón, dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, sabático, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y dice, y se te contará por pecado. Más allá si él clama o no clama, Dios vería y Dios pesa los corazones y Dios pesaría el corazón de aquel que tuvo el poder adquisitivo para poder ser generoso con el pobre, pero no lo hizo. Entonces, verso 10 dice, y si esta persona no lo hacía, dice, se le contaba por pecado, y es interesante, ¿no? Él puede decir, pues yo no hice nada, ese es el pecado de omisión, no hiciste nada. Lo que más adelante en el Nuevo Testamento dice, si sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te nos cuenta por pecado, ¿no? Santiago, si no me equivoco, ¿no? Pecado por omisión. Entonces, Dios está animando, exhortando a su pueblo por todas las aristas a que sea generoso con el prójimo. Ahora, por eso decía, son
situaciones prácticas en las que ellos debían demostrar su amor al prójimo. De la misma manera, Dios va a presentar también en nuestra vida hoy en día situaciones prácticas en las que nosotros tenemos que decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es bonito decirlo, es bonito recitarlo, pero Dios va a poner situaciones prácticas en las que te va a decir, ya pues, vívelo, plásmalo. No, pero bueno, pues, pero es producto de su pecado que está viviendo así. Dios le está diciendo, abre tu mano, no solamente cuestiones su error, porque puede ser que esté pasando situación difícil por errores, por mala administración, qué sé yo, ¿no? Hay un proverbio que me encanta, no lo tengo claro el texto, pero sí dice, este, hacer lo bueno a quien es debido. Eso es interesante. Haced el bien a quien es debido. Siempre debemos estar dispuestos a hacer el bien, pero ¿sabes? Siempre con discernimiento a quien es debido. A veces no solamente ser suelto, ¿no? La idea solamente no es ser generoso. Y ustedes quizás han pasado algún momento, ¿no? Están en el micro, suben y te cuentan un caso, pero Dios te va a dar el discernimiento para poder tú realmente ayudar o quizás en algún momento abstenerte a ayudar porque de pronto hay un discernimiento que te dice si le doy va a ser para cualquier otra cosa menos para el pan que dice que quiere comer, ¿no? Y fácil, y claramente nosotros decimos este es para otra cosa, ¿no? Entonces, pero debemos siempre estar dispuestos a hacer el bien a quien es debido, o sea, que sea realmente de bendición. ¿Ven? Porque tampoco, pues vivimos en un mundo en el que todo el mundo te pide, ¿no? No estás de pronto obligado a darle a todos. O sea, eso es, sería algo, que te digo, ¿no? O sea, fuera totalmente descabellado decir, no, te piden, tienes que dar, te piden, tienes que dar. No siempre es así. La Biblia dice, haced el bien a quien es debido. Por algo Jesús dijo que debemos ser mansos como una paloma, pero astutos como la serpiente. Discernimiento. Corazón, pero también pensar un poco, ¿no? Eso es estar alineado con el Señor. Bien, volviendo al texto, dice, verso 10 dice, sin falta le darás y no serás dice, no serás mezquino y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Es decir, hay una promesa para aquellos. Había una promesa. Una promesa es de que si ellos estaban dispuestos a ayudar al menesteroso, a no ser mezquinos, sino a dar libremente, Dios dice los iba a bendecir por sus hechos, por su obediencia en todo lo que ellos emprendieran. Verso 11 dice, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Entonces Dios vuelve a afirmar, va a haber menesteroso de todas maneras, no porque Dios haya fallado, sino porque el pueblo ha fallado, sino porque muchos no condonarán la deuda o porque muchos se harán de deudas absurdas quizás, no sabemos. Por eso yo te mando diciendo, dice, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y me encanta esto cuando dice, abrirás tu mano al hermano. Esto me recuerda a lo que en el Nuevo Testamento Pablo, hablando ya para la iglesia, es decir, para ti y para mí, podríamos decir que lo otro es para el pueblo de Israel, pero el principio no ha cambiado. Pablo en Gálatas capítulo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, a lo de la familia está refiriéndose a tu hermano. Usa esa misma idea que se usó en Deuteronomio, ¿no? Primero dice entre el pueblo, ¿no? Ayuda a tu hermano, al pobre, al menesteroso. Ahora Pablo, hablando a la iglesia, dice mayormente a los de la familia de la fe. Cuando a veces decimos no debemos dejar de congregarnos y citamos hebreos, a veces lo reducimos al hecho de ir a la iglesia. Pero cuando Hebreos cita este pasaje no se está refiriendo a ir a la iglesia, se está refiriendo a la palabra congregarnos, es similar a la comunión en la que perseveraban en Hechos 2:42. Esa palabra comunión, congregarnos, involucra compartir. No es parte de eso, es acudir a nuestras reuniones de servicio como iglesia, congregacionales, todo eso es parte, pero básicamente congregarse, comunión, involucra compartir, compartir
cargas, compartir necesidades, compartir tiempo, compartir la palabra. Y ciertamente podemos decir, yo estoy compartiendo la palabra, yo estoy compartiendo tiempo con mis hermanos, yo estoy compartiendo en oración, pero estoy compartiendo sus necesidades y ahí un buen porcentaje como que de pronto no cumplimos eso. Y el Señor justamente esta noche nos habla. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si en algún momento te enteras de alguien, de un hermano en la fe, también de un familiar sanguíneo, lógico, que está pasando necesidad, ora por esa persona, pero no solamente ores por esa persona, mete tu mano al bolsillo y ayúdalo. Créeme, ayúdalo. Es bíblico ayudar. Es bíblico poder dar la mano a tu prójimo. Dios ofreció bendición a su pueblo si ellos tenían esa actitud. De la misma manera, en el Nuevo Testamento dice, nosotros también vamos a ser bendecidos cuando damos con generosidad, con soltura, ¿no? Dios va a bendecir, pero no lo hagas por la bendición, ¿no? Porque también es malo tomar eso como un amuleto y dice, si yo doy, Dios me va a dar más. No es la idea. Yo tengo que dar porque Dios ya me dio de por sí. Y en algún momento también debo tener la humildad de recibir, porque también pasa por el otro lado, ¿no? Como que no queremos recibir porque de pronto está mal. Hay algo ahí, quisiera apuntalar un poco. Hay extremos incluso en esto de ayudar al prójimo o en esto de recibir ayuda por ambos lados. Hay un extremo donde vamos pidiendo ayuda a medio mundo, que no está bien. O sea, no es lo correcto. Nosotros, el menesteroso debe clamar a Dios. Clama a Dios. Si en algún momento pasas necesidad, clama a Dios. Y créeme que Dios conoce más a las personas generosas que tú. Dios conoce más a quién puede usar Él para bendecir tu situación. Y a veces podemos nosotros decir, nos olvidamos de orar a Dios, de clamar a Dios, y de pronto comenzamos a usar nuestras propias técnicas para pedir ayuda a las demás personas. No es la idea. Primero clama a Dios. Pero hay otro extremo en el que de pronto no queremos ser ayudados. Y eso también se llama orgullo. Entonces debemos estar dispuestos a ser abiertos para poder ayudar, pero también para ser ayudados. Pero vuelvo a repetir, pero sobre todo, al final de todo, entiende que la provisión venga realmente de Dios y no de tus propias, como diría alguien, ¿no? De nuestras propias mañas, ¿no? Porque nuestras propias mañas vamos a usar nuestras propias técnicas para de pronto persuadir a alguien que nos ayude. Y no es la idea. Pide a Dios. Dios va a usar y va a poner en el corazón de sus hijos. Como iglesia tenemos, ese es uno de nuestros principios como ministerio. No podemos pedir al hombre, sino pidamos a Dios. Y Dios usa a sus propios hijos para poder bendecir. No hay necesidad muchas veces de pedir al hombre. Dios pone en el corazón de las personas indicadas para hacer llegar su bendición como un ministerio y también a la familia que pueda estar pasando alguna necesidad. Bien, volviendo al texto, mis hermanos, del verso 12 al 15 ahora nos dice, va a hablar sobre el mandato de liberar esclavos justamente en este año sabático. Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo y hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y uno dice, ¿cómo es que si se vendiere, alguien podía venderse? Sí, producto justamente de las deudas y el no pagar, no poder pagar las deudas, hacía de que muchas, o las personas cuando se declaraban en bancarrota y no tenían ni siquiera para su propio sustento, entonces lo que había, eso lo explica el libro de Éxodo también, una de las cosas que ellos podían hacer es decir, quiero trabajar para ti, es decir, me vuelvo tu siervo, me vuelvo tu esclavo y voy a trabajar para ti, es decir, ahora me vuelvo de alguna manera como de tu propiedad, por así decirlo, porque así al menos tenían que comer, ¿no? Y tenían también, lógicamente, una remuneración, pero tenían. O era una manera de decir, no tengo cómo pagarte, entonces me volveré tu siervo, pues. Y con toda su familia se convertían en siervos de otros en medio del pueblo. Y entonces dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea
y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y qué bueno que Dios dispuso, Dios, de esta cláusula, ¿no? De que no podía hacerse tu esclavo de por vida y de pronto tú dijiste, ya fuiste, caíste en la bancarrota, ahora vas a ser mi esclavo de por vida. Dios proveyó justamente de ese año sabático, ese séptimo año en el que el esclavo que ha estado sirviendo por 6 años, de pronto ahora podía ser liberado. Y no liberado así como llegó, mira lo que dice el verso 13. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, en chanclas, no. Aquí también ellos tenían que mostrar su generosidad. Dice, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello que Jehová te hubiera bendecido. Y dice, y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y Dios es claro, le da 3 razones por el cual ellos debían estar dispuestos a liberar al esclavo. El esclavo trabajó por 6 años. Llegó el tiempo, tenían que liberar al esclavo, pero no con manos vacías, sino proveyéndole lo necesario para que este esclavo de alguna manera vuelva a hacer su vida, se vuelva a reincorporar a la sociedad. ¿Por qué es que Dios le pide esto? Porque Dios los estaba bendiciendo. Segundo, porque así ellos recordarían también que en algún momento fueron esclavos y Dios les sacó de esa situación. Y lo segundo, porque Dios les iba a bendecir. O sea, les iba a bendecir si ellos hacían esto. Nuevamente, esto requería que confianza en Dios. Y básicamente podemos resumirlo en 2 cosas. ¿Confías en lo que Dios te está pidiendo o confías en tu propia prudencia de decir, no, no te vas, me perteneces? No quiero perder porque viéndolo bien, ese esclavo es economía, es dinero, por así decirlo. Entonces, tanto en la generosidad, tanto en el perdonar deudas, tanto en liberar esclavos, tienes 2 caminos. Amas más tu posesión o amas más a Dios. ¿Y cómo amo a Dios? Mostrando mi obediencia a lo que Él está disponiendo. Pero si yo amo más mis posesiones, simplemente decía, no te perdono la deuda, no te voy a prestar si pasa necesidad y no libero al esclavo. El pueblo tenía una de dos. Y lógicamente Dios estaba animándoles a que cumplan, a que le crean a Él y Él está ofreciendo bendición por esto, ¿no? Nuevamente, esto no se aplica hoy en día a nosotros, pero sí los principios. ¿En quién confías? ¿En tus posesiones o en Dios? ¿En quién está nuestra confianza? ¿No? ¿En Dios o en nuestras propias posesiones? ¿En quién está nuestra confianza? ¿En Dios o en nuestro trabajo? ¿En Dios o en nuestros jefes? No está mal, pero Dios puede bendecir ese trabajo si nuestra confianza está en Dios. Si nuestra confianza está en Dios, Dios puede bendecir ese negocio. Si nuestra confianza está en Dios, Dios puede bendecir esa máquina. Si nuestra confianza está en Dios, Dios va a bendecir ese, no sé, ese emprendimiento que queremos hacer. Pero justamente tiene que ver con confianza, ¿no? Verso 18 dice, ah, dice, no te parezca duro cuando te envíe, no, 16, ¿no? Disculpe, estaba salteando. La ley del esclavo voluntario. Vamos a hablar de la ley del esclavo voluntario. Es decir, ellos estaban obligados, por así decirlo, a liberar al esclavo. Era un derecho el esclavo ser liberado, ¿no? El séptimo año. Pero al mismo tiempo, si el esclavo de pronto decía, no me quiero ir porque yo amo este amo, acá la paso bien, chambeo, pero tengo comida, tengo buen cuidado, buen trato, y de pronto el esclavo no se quiere ir y uno podría decir, ¿cómo no va a querer irse? Oye, te están abriendo la puerta, te van a decir que ya sales, se cumplió tu tiempo de servicio, pero también había de aquellos esclavos que dicen, no, bajo este hogar tengo cuidado, tengo alimento, soy bien tratado, no me quiero ir. ¿Podía suceder eso? Podía suceder. Y eso se le llamaba, en el Nuevo Testamento se le llama dulos, era como un esclavo por amor. Y mira lo que dice, si él te dijere, no te dejaré, o sea, a su amo, ¿no? Porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo. Para eso también tenías que ser un buen amo, ¿no? Porque si no, ¿qué esclavo va a querer quedarse contigo? Imagínate si eras un amo, pero
de los malos, ¿no? Eras un amo de esos de los bravos, de los injustos, ¿quién va a querer quedarse contigo, no? Pero si eras un buen amo, podía haber de pronto un esclavo que dice, amo, no me quiero ir, me quiero quedar con usted, quiero seguir viviendo, sirviéndole a usted. Entonces dice, era su derecho el esclavo. Entonces tomarás una lesna era como una punta, una aguja con mango, ¿no? Y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Es decir, le pondrás una marca, y esa marca que llevase el esclavo, un hueco en la oreja, iba a ser la marca de que él es esclavo, pero no por obligación, no porque esté pagando una deuda. Él es esclavo, ¿por qué? Por amor, por, por voluntad propia, quiso quedarse con el amo. A eso se le llama el esclavo por amor. ¿Podía darse eso? Podía darse eso. 18. No te parezca duro cuando te enviares libres, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto lo hicieras. Es decir, si tienes que liberar al esclavo, que no te parezca injusto. ¿Sabes por qué dice? Porque durante el tiempo que te ha servido ha cobrado la mitad de un jornal. Mientras otro de afuera viene y te hace la chamba, te cobraría su jornal, pero el esclavo solo te ha cobrado la mitad. Entonces dice que no te parezca injusto. 6 años ha trabajado a ti a mitad de jornal. Déjalo libre, le dice, ¿no? Y sobre todo termina diciendo, y Jehová tu Dios te bendecirá con todo cuanto hicieres. Y vas a ser bendecido por Dios, le dice. Bien. Entonces, quisiera solamente poner dos pensamientos aquí. Cuando hablamos del esclavo por amor, antes de pasar al siguiente punto, cuando hablamos del esclavo por amor, de alguna manera eso fue una realidad dentro del pueblo de Israel. Hubo muchos esclavos por amor, pero también este esclavo por amor estaba apuntando a futuro. ¿Sabes quién cumplió con las características de un esclavo voluntario? En el Nuevo Testamento ya no se le llama esclavo, se le llama siervo. Filipenses capítulo 2 dice, teniendo el mismo sentir que hubo también en quién, en Jesucristo, quien se hizo semejante, se despojó de toda su gloria, es haciéndose semejante a los hombres, obedientes como siervo, ¿no? Obediente, siervo, obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Jesucristo cumple con todas las condiciones de un esclavo voluntario. Jesucristo se hizo siervo por amor, se puso en obediencia al Padre por amor a nosotros. Salmos 40, verso 6 dice, has abierto mis oídos. Es un salmo mesiánico. ¿Cómo marcaban al esclavo voluntario? Haciéndole, dice, un agujero en el oído, ¿no? Y el salmo mesiánico, el verso 40, capítulo 40, verso 6 dice, has abierto mis oídos, dice. Isaías 50, verso 5 al 7, lo voy a leer, dice lo siguiente. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que a los que me besaban la barba, mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, es decir, fue escupido, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Este texto que está en Isaías es un texto profético, un texto mesiánico, que estaba apuntando al Mesías, a Jesucristo, así como Isaías 53, ¿no? Que también es un texto mesiánico, donde vemos a Jesucristo como ese siervo sufriente. ¿Por qué? Pero Jesús era un esclavo obligado porque debía algo al mundo, al Padre o a ti. Jesús se hizo siervo porque nos debía. No es ese tipo de siervo. Jesús es un esclavo o un siervo por amor. Por amor a nosotros se hizo ese siervo. Por eso que dice, Jehová el Señor me abrió el oído, es decir, me marcó como su esclavo, su siervo, por amor. Y es por eso que él vino y fue obediente en todo. ¿De acuerdo? Entonces, esto tuvo un cumplimiento mayor en Jesucristo, quien es nuestro esclavo, nuestro dulos, por amor.
por amor al Padre y por amor a nosotros. Él se hizo esclavo. Ahora, de la misma manera, la Biblia nos exhorta a que nosotros también seamos esclavos por amor, no por obligación, no porque le debamos algo, sino por amor, porque vemos de que ese amo nos conviene estar bajo el cuidado de ese amo. Cuando nosotros repetimos la palabra Señor, estamos diciendo, tú eres mi amo. Dice, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Y cuando dice siervo de la justicia, dice, somos siervos de Jesús, en quien personifica la justicia de Dios. Nosotros también somos llamados a ser esos esclavos por amor. Es más, hay una canción, ahora soy esclavo por amor. Entonces, de la misma manera, pero esto tiene que ser un acto voluntario, no un acto obligado. El acto voluntario es decir, Señor, yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tu esclavo. Pablo se refiere a sí mismo como siervo del Señor. Las cartas, las epístolas, cuando se hacen sus presentaciones, dice Santiago, medio hermano o hermano de Jesús, dice Santiago, siervo de Jesucristo. Se hizo siervo por amor a Jesucristo. Y ese mismo camino debemos de tomar nosotros también en nuestro actuar diario. Soy un siervo de Jesús por amor a Jesús, porque bajo su cuidado estoy seguro, bajo su cuidado estoy mejor. Pablo diría en Gálatas, de aquí en adelante nadie me cause molestias, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Todo esclavo debía ser marcado, ¿no? Pero Pablo se refiere a otro tipo de marcas, ¿no? Pero son marcas por el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, una breve reflexión en esto. Ya eres ese siervo del Señor Jesucristo, ya le has entregado tu vida, no solamente estás creyendo en Él como tu Salvador, sino lo ves como tu Señor. Hoy es una buena noche en la que tú puedes retomar y reafirmar esa verdad en tu corazón, decir, Señor, yo quiero ser tu esclavo, tu siervo, por amor, porque bajo tu cuidado estoy mejor. Finalmente, el verso 19 es cortísimo, 19, 20, 21, lo voy a leer, dice, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Y como que cambia de tema, pero porque ahora va a comenzar a hablar de nuestro amor a Dios. Los primeros 18 versículos ha hablado de un amor práctico al prójimo, siendo generoso, liberando al esclavo, liberando las deudas. Pero ahora va a hablar de un amor a Dios. Y dice, consagrarás a Jehová tu Dios. La palabra consagrarás es apartarás para Dios, apartarás para Jehová. ¿Qué es lo que debían de apartar? Dice, todo primogénito macho de las vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito. Es decir, eso el poblador no podía comer, sino tenía que consagrárselo para Dios. Y primogénito era el primer bebé macho de su vaca o de su oveja, tenía que llevárselo al tabernáculo, en un futuro al templo, para consagrárselo para Dios. Y era una muestra de ser recíproco con Dios, era una muestra de ser agradecido con Dios, de decirle, Señor, aquí te dejo como reconocimiento que de ti viene la provisión. Entonces ellos tenían de llevar eso a Dios. Primero, también les ayudaba a recordar que ellos son el primogénito de Dios, porque Dios así los llama en Éxodo capítulo 4, verso 22, al todo el pueblo lo llama Israel mi primogénito, ese pueblo especial escogido por Dios. Entonces, esa era una manera de recordar, diciendo, Señor, te traigo tu primogénito. Segundo, porque siempre se creía o se tenía ese pensamiento que el primogénito era el mejor, ¿no? Y lo mejor tenías que llevárselo para Dios, ¿no? Entonces, como dicen hoy en día, la primera camada, ¿no? Pero lo mejor tenía que llevárselo para Dios y se lo consagraban para Dios, ¿ya? También eso les ayudaría a recordar que Dios los redimió. ¿Se acuerdan que Dios los redimió en la muerte de los primogénitos? Cuando ellos estuvieron en Egipto, Dios los redimió y salvaguardó la vida de sus hijos primogénitos y no murieron los bebés de los hijos de Israel y de los egipcios, sí, Dios hizo remisión y rescató a su pueblo bajo eso. Entonces, de alguna manera ellos llevando este animalito primogénito recordaban todo eso, que ellos son primogénitos como pueblo, de que ellos le están dando lo mejor a Dios
y de que ellos han sido redimidos por Dios cuando eran esclavos. Verso 20 dice, delante de Jehová tu Dios lo comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Es decir, sí lo podían comer, pero no como cualquier animal en su casa, sino delante de Jehová. Y cuando dice delante de Jehová, está refiriendo a que tenían que hacerlo con ese acto ceremonial dentro del tabernáculo o en el templo, donde ellos entregaban al sacerdote, lo sacrificaban y parte de este animal ellos debían de comer junto a su familia y debían de comerlo incluso con gozo, no con tristeza, sino con gozo. Mira el verso 21 dice, y si hubiera en él defecto, y si fuere ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová. Es decir, pero si este primogénito nacía con alguna deformación, tullido, no sé, no lo consagres para Dios. O sea, no lo lleves, porque no iba a ser acepto para el Señor, porque la idea era entregarle lo mejor a Dios. Esa era la idea, ¿no? Entonces, si le había nacido así, no debía hacer eso. Sino por lo contrario, eso lo podía comer luego en casa, ¿no? Entonces, eh, en el libro de Levítico y Éxodo especifica que cuando sucedía eso, ¿qué debían de hacer? Lo que se debía de hacer es el famoso remisión o rescate, ¿no? Ellos podían de pronto dar otro animal en compensación por ello, o ellos también podían hacer de alguna manera hacer llegar monetariamente en compensación por ese primogénito. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Bien, verso 22 dice, en tus poblaciones lo comerás, el inmundo lo mismo que el limpio comerán de él. Es decir, todo animal con defecto, primogénito con defecto, o cualquier otro animal que no es primogénito, eso lo puedes comer normalmente, ¿dónde? Dentro del pueblo, dentro de tu casa, ¿no? O sea, solamente los primogénitos eran llevados al tabernáculo como esa consagración para Dios, ¿no? Dice, como el de una gacela o de un ciervo, de cualquier otro animal, eso lo pueden comer en medio del pueblo. Es más, todos, el limpio, el inmundo, todos pueden comer eso. Pero lo que se iba a llevar al tabernáculo debía ser el primogénito. Verso 23, solamente que no comas su sangre sobre la tierra, la derramarás con agua. Dicen. Bien, ahora, ya para terminar, lógicamente ya es una advertencia, pero para ir terminando, cuando dice que ellos debían de entregar su primogénito, decíamos, ¿no? Les recordaba que ellos eran pueblo primogénito, les recordaba de que ellos de pronto le estaban dando lo mejor a Dios y también les recordaba cómo Dios los había librado de Egipto con la muerte de los primogénitos, pero ¿sabes qué? También apuntaba a futuro. ¿Por qué dices que apuntaba a futuro? Apuntaba a cientos de años adelante. Más adelante Dios entregaría a su primogénito por favor del pueblo, por favor de la humanidad. Dios entregó al verdadero primogénito por completo, hasta que diga consumado es en una cruz. Dios entregó a Jesucristo por amor a nosotros. Entonces, este acto para el pueblo de Israel apuntaba hacia atrás, pero también estaba apuntando hacia adelante, que iba a llegar un momento en el que Dios se iba a proveer de cordero, que Dios se iba a proveer de sacrificio, y ese sacrificio sería ¿quién? Cristo. Entonces, hoy en día nosotros miramos la historia hacia atrás. Hoy en día nosotros podemos decir, Dios ha provisto lo mejor para mí. No ha provisto un ángel, no ha provisto un animal, Dios ha provisto a su Hijo amado, a su unigénito, al primogénito de toda la creación. La pregunta es, ¿cómo yo respondo ante ese hecho? ¿Qué le entrego yo a Dios ante ese hecho? Y Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, si has comprendido que Dios entregó a Jesucristo por ti, que te presentes, dice, que presentes tu cuerpo, y cuando dice tu cuerpo se refiere tu ser, no tu cuerpo material, sino todo tu ser como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso es nuestro culto racional. Lo más racional que puede hacer el ser humano es entregarle su vida a Dios cuando ha comprendido que Dios entregó lo mejor. Y a eso Pablo lo llama misericordia de Dios. Dios entregó a Jesucristo por misericordia.
Ahora, de manera práctica, ¿cómo le estamos entregando nosotros nuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios? ¿Cuán solícito estoy de su palabra? ¿Cuánto anhelo pasar tiempo alabando su nombre? ¿Cuánto anhelo obedecer su palabra? ¿Cuán reverente soy incluso cuando leo y escucho su palabra? Porque vuelvo a repetir, ¿no? A veces es fácil decir soy cristiano, pero en el día a día, ¿cuán dispuesto estoy a decir, Señor, te quiero dar lo mejor de mí, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi mente? ¿Me dejo entender? Estamos en tiempos, muchos lo llaman de la apostasía, donde las iglesias están llenas de personas, pero no todas esas personas están llenas de Dios, pero no todas esas personas están entregando su vida realmente como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque no han comprendido aún que Dios ha entregado lo mejor por ellos. Entonces, este capítulo, mis hermanos, nos ha animado a unas cuantas cosas: a perdonar muchas veces al prójimo. Quizás pueden ser deudas, pero sobre todo a perdonar al prójimo, a ser generosos con el necesitado. Eso habla de nuestra gratitud con Dios, a ser llamados como esclavos por amor de Jesucristo, a vernos como siervos de Jesucristo y finalmente a entregarle lo mejor de nuestra vida a Dios, porque Él dio lo mejor, que es su Hijo amado. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra.